Este podcast es una producción de Audiolibros Clásicos. Mujercitas, de Louisa May Alcott. Capítulo 7. El Valle de la Humillación de Amy. Este muchacho es un auténtico cíclope, ¿no?, dijo Amy, un día al ver a Lori a lomos de un caballo. El joven agitó el látigo a modo de saludo al pasar. ¿Cómo te atreves a decir eso cuando tiene 2 ojos, y bien bonitos, por cierto?, protestó Joe, que saltaba en cuanto se hacía un comentario negativo de su amigo. No he dicho nada de sus ojos, y no veo por qué tienes que alterarte cuando simplemente alababa su forma de montar. ¡Ay Dios, qué tonta eres! Le has llamado cíclope queriendo decir centauro, dijo Joe soltando una sonora carcajada. Bueno, no es necesario que seas tan desagradable. Como dice el señor Davis, ha sido un lapsus lingui, explicó Amy, acabando de matar de risa a Joe con su latín. Me gustaría tener algo del dinero que Lori gasta en su caballo, añadió, como si hablara para sí, pero con la esperanza de que sus hermanas lo oyeran. ¿Por qué?, preguntó Meg con tono amable al ver que Joe seguía riéndose de la segunda metedura de pata de Amy. Me hace mucha falta. Tengo un montón de deudas y hasta dentro de un mes no recibiré mi asignación. ¿A qué deuda te refieres, Amy?, preguntó Meg muy seria. Debo por lo menos 12 de limas confitadas, y no podré pagarlas hasta que tenga dinero, y mamá me ha prohibido comprar nada a cuenta en la tienda. Explícame eso. Ahora se han puesto de moda las limas. Antes nos peleábamos por conseguir trozos de goma para fabricar pelotas. Meg intentaba mantener la compostura porque Amy había adoptado una actitud muy solemne y seria. Bueno, las niñas las compran, y si no quieres que te tomen por tacaña, tienes que hacer lo mismo. Es como si no hubiese nada más. Todas las niñas las chupan en sus pupitres y las cambian a la hora del patio por lápices, sortijas de vidrio, muñecas de papel o cualquier otra cosa. Si una niña te cae bien, le regalas una lima. Si estás enfadada con ella, te comes una delante de sus narices y no le ofreces probarla. Nos invitamos unas a otras. Yo he recibido muchas invitaciones, pero no he podido corresponder y debo hacerlo porque son deudas de honor. ¿Cuánto necesitas para pagar tus deudas y recuperar tu buen nombre?, preguntó Meg sacando su monedero. Con $0.25 tendría suficiente, y aún me quedaría unos centavos para invitaros a vosotras. ¿Os gustan las limas? No demasiado. Puedes quedarte con mi parte. Toma el dinero y aprovéchalo bien porque no nos sobra, ya lo sabes. Oh, gracias. Debe ser maravilloso tener dinero para gasto. Me daré un festín porque llevo toda la semana sin probar una sola lima. Me daba vergüenza pedir que me invitaran porque no podía devolver el favor. Y ahora me muero por comer una. Al día siguiente, Amy llegó bastante tarde a la escuela, a pesar de lo cual no pudo resistir la tentación de mostrar, con disculpable orgullo, el paquete de papel marrón húmedo que llevaba antes de guardarlo en el fondo del pupitre. En los siguientes minutos, corrió el rumor de que Amy March tenía 24 limas deliciosas. Ya había comido una por el camino, e iba a compartirlas. Sus amigas respondieron colmándola de atenciones exageradas. Katie Brown la invitó allí mismo a su próxima fiesta. Mary Kingsley insistió en prestarle su reloj hasta la hora del patio, y Jenny Snow, la sarcástica jovencita que tanto se había mofado de Amy por su falta de limas, enterró el hacha de guerra y se ofreció a ayudarla a hacer algunas sumas especialmente complicadas. Pero Amy tenía muy presentes los mordaces comentarios de la señorita Snow sobre ciertas personas que, a pesar de tener la nariz chata, huelen las limas ajenas, y a pesar de ser engreídas,
olvidó su orgullo para pedirlas y destruyó su esperanza con un mensaje telegráfico desalentador. No te esfuerces en ser amable, no te voy a dar ninguna. Coincidió que aquella mañana el colegio recibió la visita de un personaje distinguido que alabó los mapas de Amy por lo bien dibujados que estaban. La señorita Snow se enfureció al ver que su enemiga recibía tal honor, y la señorita March se mostró más ufana que un joven pavo real. Pero por desgracia, tras el orgullo viene la caída, y la vengativa señorita Snow consiguió volver las tornas y dar pie al desastre. En cuanto la visita se hubo despedido, tras los acostumbrados elogios, Jenny, con la excusa de querer hacer una pregunta, comunicó al profesor, el señor Davis, que Amy March tenía limas confitadas en su pupitre. El señor Davis había declarado ilegales las limas y había anunciado que utilizaría públicamente la férula con la primera persona que descubriera contraviniendo la ley. Hombre tenaz había logrado, tras una encarnizada guerra, desterrar la goma de mascar. Había hecho una hoguera con las novelas y los periódicos confiscados a las alumnas. Había desarticulado un servicio de correo privado. Había prohibido las muecas, los motes y las caricaturas, y había hecho todo lo que estaba en su mano para mantener las 50 niñas rebeldes a raya. Es cierto que los niños ponen a prueba la paciencia de los adultos, pero las niñas son infinitamente más difíciles, sobre todo para un hombre nervioso, de carácter tiránico y con menos dotes pedagógicos que el doctor Blimber. El señor Davis tenía amplios conocimientos de latín, griego, álgebra y demás ciencias, por lo que se le consideraba un buen profesor. Los modales, la moralidad, los sentimientos y el ejemplo no se consideraban relevantes. Aquel era un pésimo momento para denunciar a Amy y Jenny lo sabía. Estaba claro que el señor Davis había tomado un café demasiado cargado aquella mañana. Soplaba un viento de levante que empeoraba su habitual dolor de cabeza, y sus alumnas no le habían dejado en tan buen lugar como esperaba. En resumen, se podría decir con más claridad que elegancia que el señor Davis estaba de un humor de perros. El término limas fue la chispa que encendió la mecha. Se puso rojo de ira y golpeó la mesa con tal saña que Jenny volvió a su asiento con una rapidez inusitada. «Jovencitas, presten atención, por favor». El tono severo de la orden hizo que los murmullos cesaran y 50 pares de ojos, azules, negros, grises y marrones, miraron obedientes aquel rostro terrible. «Señorita March, acérquese a mi mesa». Amy se levantó con aparente calma, pero secretamente aterrada, con el peso de las limas sobre su conciencia. «Traiga las limas que guarda en su pupitre», añadió el profesor. La orden la pilló tan desprevenida que se detuvo en seco. «No se las lleves todas», susurró su compañera, una jovencita con gran presencia de ánimo. Amy dejó 6 limas en el pupitre y llevó las restantes a la mesa del señor Davis, convencida de que si aquel hombre tenía alma, no podría resistirse a su dulce aroma. Por desgracia, el señor Davis no soportaba el olor de la fruta confitada, por lo que la repugnancia se sumó a la ira. «¿Es esto todo?» «No exactamente», balbuceó Amy. «Traiga el resto de inmediato». La niña lanzó una mirada de impotencia a sus compañeras y obedeció. «¿Seguro que no quedan más?» «Yo nunca miento, señor. Ya veo. Ahora coja estos dulces asquerosos de 2 en 2 y tírelos por la ventana». Todas las alumnas suspiraron, con lo que se creó una especie de suave brisa en el aula, al ver volar sus esperanzas de saborear un manjar que habían imaginado en sus labios. Roja de vergüenza y rabia,
Amy repitió 12 veces aquel gesto terrible, y cada vez que un jugoso y apetecible par de limas caía de sus manos, se oían gritos de júbilo en la calle, lo que no hacía sino empeorar la angustia de las muchachas, que sabían que los niños irlandeses, sus enemigos declarados, disfrutarían de aquel festín. Aquello era demasiado. Las alumnas miraban indignadas y deprimidas al inexorable Davis, e incluso una, especialmente aficionada a las limas, se echó a llorar. Cuando Amy hubo arrojado el último par, el señor Davis se aclaró la garganta y dijo en tono solemne: «Señoritas, recuerden lo que dije la semana pasada. Lamento este incidente, pero no tolero que nadie infrinja mis normas y jamás falto a mi palabra. Señorita March, extienda la mano». Amy abrió los ojos sobresaltada y tras esconder la mano en la espalda, lanzó una mirada de súplica a su profesor, mucho más elocuente que cualquier discurso. El viejo Davis, como le llamaba, la apreciaba mucho, y sospecho que hubiese roto su palabra encantado de no haber sido porque otra alumna indignada no pudo reprimir un silbido de protesta. El silbido, aunque discreto, irritó al irascible caballero y sentenció a la culpable. «La mano, señorita March», dijo en respuesta a su muda petición de clemencia. Como era demasiado orgullosa para llorar o implorar perdón, Amy apretó los dientes, echó hacia atrás la cabeza con aire desafiante y soportó estoicamente los golpes en la palma de la mano. No fueron muchos ni demasiado fuertes, pero eso carecía de importancia. Nadie le había pegado nunca hasta entonces, y a sus ojos la humillación era tan grave como si la hubiesen arrojado al suelo de un manotazo. «Permanecerá de pie en el estrado hasta la hora de recreo», añadió el señor Davis, resuelto a seguir hasta el final lo que había iniciado. Aquello era espantoso. Volver a su pupitre y ver la cara de pena de sus amigos y la expresión satisfecha de sus pocas enemigas hubiese sido suficiente castigo, pero quedar expuesta a los ojos de toda el aula, marcada por la vergüenza, era tremendo. Por un segundo pensó en dejarse caer allí mismo y llorar a lágrimas vivas, pero la amarga sensación de que eso no estaría bien y el recuerdo de Jenny Snow la ayudaron a mantener la compostura. Se sintió en el lugar de ignominia, con la mirada fija en la estufa por encima de lo que parecía un mar de caras, y permaneció tan inmóvil y pálida que a sus compañeras les resultó muy difícil estudiar en presencia de aquella pequeña figura conmovedora. A los 15 minutos que siguieron, la orgullosa y sensible niña sintió una vergüenza y una pena que nunca olvidaría. Tal vez otras hubiesen considerado irrisorio e intrascendente el episodio, pero para ella era un duro trance. A sus 12 años de vida solo había conocido amor y mimos, nunca había recibido un golpe semejante. Sin embargo, olvidó la quemazón que sentía en la mano y el dolor de su corazón cuando la aguijoneó un pensamiento. «Tendré que contarlo todo en casa y les daré un gran disgusto», se dijo. Los 15 minutos se le tornaron una hora, pero por fin se terminaron. Nunca se había alegrado tanto de oír anunciar el recreo. El profesor tardaría en olvidar la mirada acusadora que Amy le lanzó cuando salió de la clase en dirección al vestíbulo para recoger sus pertenencias, sin dirigir la palabra a nadie y prometiéndose que jamás volvería a pisar ese lugar. Llegó a casa triste y cuando más tarde llegaron las demás, tuvo lugar una reunión donde se dio rienda suelta a la indignación. La señora March apenas habló, pero dio muestra de consternación y consoló a su hija pequeña con la mayor ternura.
Meg vertió glicerina y lágrimas sobre la mano injuriada. Beth se dijo que ni siquiera sus gatitos podrían aplacar tanto dolor. Joe, colérica, propuso denunciar al señor Davis de inmediato, y Hannah amenazó con el puño cerrado al villano. Y al preparar el puré de patatas para la cena, imaginó que a quien aplastaba era el profesor. Nadie se dio cuenta de la ausencia de Amy, salvo sus compañeras más cercanas. Pero las sagaces señoritas observaron que por la tarde el señor Davis se mostraba más benigno y parecía nervioso, algo poco habitual en él. Joe apareció en la escuela poco antes de que acabaran las clases. Se dirigió hacia la mesa del profesor con expresión severa y le entregó una carta de parte de su madre. Después recogió los útiles de Amy y se marchó, no sin antes limpiarse el barro de las botas en la estera de la entrada, como si quisiera sacudirse el polvo del lugar. Sí, puedes estar un tiempo sin ir a la escuela, pero quiero que cada día estudies un rato con Beth, dijo la señora Marsh aquella noche. No apruebo los castigos corporales y menos aún cuando se trata de niñas. Me desagradan los métodos de enseñanza del señor Davis y no creo que las jovencitas con las que te has estado relacionando hayan sido una buena influencia. Así que, antes de enviarte a otro lugar, pediré consejo a tu padre. ¡Qué bien! Ojalá todas las alumnas le dejaran plantado y su vieja escuela cerrara. Cuando me acuerdo de aquellas deliciosas limas, creo enloquecer. Amy lanzó un suspiro con aire de mártir. No me parece mal que te las quitaran. Infringiste una norma y merecías un castigo por tu desobediencia. Amy no esperaba más que comprensión. Se sintió decepcionada por el severo comentario. ¿Quieres decir que te alegras de que me hayan humillado ante toda la clase?, gritó Amy. Yo no hubiera escogido ese sistema para enmendar tu falta, contestó la madre. Pero no sé hasta qué punto un método más suave hubiese tenido el mismo efecto. Te estás volviendo demasiado presumida y pretenciosa, y ya va siendo hora de que intentes corregirte. Posees talento y muchas virtudes, pero no hay necesidad de que los exhibas. La vanidad echa a perder las mejores cualidades. El talento y la bondad nunca pasan inadvertidos. Y aunque así fuera, la conciencia de tenerlos y hacer buen uso de ellos debería bastar. Las virtudes quedan ensalzadas por la modestia. Así es, intervino Lori, que jugaba una partida de ajedrez con Joe en un rincón. Una vez conocí a una niña que tenía un gran don para la música, pero no lo sabía. No sospechaba cuán maravillosas eran las composiciones que creaba cuando estaba sola, y de haberlo dicho a alguien no lo hubiera creído. Me hubiese encantado conocer a esa niña. Tal vez ella podría ayudarme. Yo soy demasiado torpe, comentó Beth, que estaba a su lado y había escuchado con interés sus palabras. La conoces y te ayuda más de lo que crees, repuso Lori, cuyos risueños ojos negros la miraron con tal intención que la joven se ruborizó y ocultó su rostro con un cojín del sofá, abrumada por aquel inesperado descubrimiento. Joe dejó que Lori ganara la partida para agradecerle el elogio que había hecho de su Beth, que después de aquel piropo no se atrevió a tocar para ellos, por mucho que insistieron, de modo que Lori se esforzó y cantó, y lo hizo muy bien. Estaba de excelente humor, ya que en compañía de las hermanas Marsh rara vez mostraba la parte más melancólica de su carácter. Una vez que se hubo marchado, Amy, que había estado pensativa toda la velada, preguntó de repente como si acabase de tener una idea luminosa. ¿Lori es un chico culto? Sí, ha recibido una excelente educación y tiene mucho talento. Será un hombre de provecho si no le malcrían con tantos mimos y atenciones, contestó su madre. Y no es engreído, ¿verdad?, continuó Amy. En absoluto, por eso resulta tan agradable y le queremos tanto. Comprendo,
Tener talento y ser elegante es bueno. Lo que está mal es darse importancia o vanagloriarse de ello, apuntó Amy pensativa. Esas cosas se traslucen en los modales y en la forma de hablar si la persona actúa con humildad. No es necesario hacer gala de ellas, afirmó la señora March. Pasa lo mismo que con la ropa. Una no se pone todos los vestidos, sombreros y lazos a la vez para que los demás vean lo que tienes, añadió Joe. Y la reunión terminó entre risas.